Las ciencias naturales en el jardín. Vimos que su enfoque es a través del reconocimiento del ambiente como un entramado de componentes sociales y naturales. Por eso es que siempre el análisis va a ser en conjunto con las ciencias sociales y teniendo en cuenta que el ambiente es un entramado muy dinámico y que ese dinamismo tiene que ver con la interacción permanente del ambiente con nosotros. Empezamos a recorrer este camino con la propuesta de hacer germinaciones. Seguramente al hacer esta actividad pusimos en juego distintas estrategias y distintas habilidades que quizás pueden ser comunes, corrientes, las hicimos sin pensar mucho, pero que sería interesante poder ver cuáles fueron esas estrategias, esas habilidades, qué podemos hacer con ellas para empezar a diseñar un camino que tiene que ver cómo llevamos estas ciencias naturales dentro del aula. Para eso les voy a proponer ver un videíto en donde vamos a visualizar el trabajo de un proyecto realizado por niños de un jardín. Y la idea es que ustedes, a medida que lo vayan mirando, puedan ir registrando aquellas ideas que les pueden surgir a través de las distintas etapas o distintas habilidades o estrategias, como veníamos mencionando hace un ratito, se ponen en juego para la puesta en marcha de este proyecto. Ellos son docentes y alumnos de la Escuela Infantil número 9, Distrito Escolar 19. Ganadores del concurso Germina. ¿Sabías que crearon un sendero con plantas nativas y atraen diversidad de fauna nativa de la escuela? Te invitamos a conocer su proyecto educativo. El sendero se creó hace unos años atrás y se creó específicamente porque los nenes detectaron que no había mariposas en este sector de la ciudad porque faltan justamente las plantas nativas. Se nos ocurrió entonces comenzar con la huerta orgánica y con la recuperación de las plantas nativas. Lo primero que se hizo fue conseguir una planta de burucuyá. Y obviamente los burucuyá trajeron aparejadas a las primeras mariposas, las espejito. Empezamos a trabajar a través de la experiencia, o sea, la observación pura. También empezamos a hacer el registro de todo lo que íbamos viendo. Pusimos carteles con los chicos, que eso nos ayudaron las familias. Y después sí, para fijar ciertos conocimientos, recreamos juegos con los chicos, de memotest, de correspondencia, loterías, juegos de recorrido. Bueno, como nuestra escuela es una escuela también abierta y recibe grupos de otras instituciones, sea de nivel inicial o primaria, con todo lo que habíamos realizado en los registros, con fotos y demás, armamos carteleras, después teníamos los banners y bueno, con eso se arma la presentación para recibir a los chicos, para que esto también se siga realizando en otras escuelas. El proyecto evolucionó tanto que comenzó a ser un agente multiplicador. Terminó siendo realmente el centro de donde se llevaban las semillas para plantarlas en otras zonas. Es sumamente importante que otras docentes se sumen a trabajar la educación ambiental, porque creo que es la educación que hoy se necesita, que es en valores, es el respeto, es el conocer y cuidar lo que se tiene. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora vamos a pensar estas cuestiones que pudimos haber registrado entre todas, como si estuviéramos en el aula. Entonces, una de las cuestiones con la que comienza esto es el planteo de un problema. Esto obviamente que se relaciona y se vincula con el conocimiento del entorno. Ese conocimiento que va a ser el que inició la presentación del problema por un lado, pero después a través de todo el trabajo que tiene que ver con la experimentación y todo lo que se puso en juego, me permitió conocer mucho más a ese entorno. Dentro de esta experimentación, vamos a remarcarlo con otro color,
por un lado tenemos la observación, muy importante, y acá vimos el trabajo de la lupa, esta lupa como herramienta característica del ámbito científico y que nos va a permitir tener una aproximación importante a aquello que nosotros queremos estudiar. Otra de las cuestiones, uso de herramientas. Estas herramientas que también nos permiten otro tipo de conocimiento y aproximación al entorno. Además, está muy presente y necesario este registro que va a estar, puede ser un registro verbal, puede ser un registro a través de la escritura, y también, por ejemplo, le sumamos el uso de iconos o el uso de gráficos. El juego también está presente, y algo muy importante, que también lo vamos a resaltar con otro color, que tiene que ver con los valores. Y ahora se van a dar cuenta, en realidad, cuando vayamos transitando alguno de los próximos contenidos, que todo esto lo vamos a volver a ver y lo vamos a entender muchísimo mejor. ¿Qué pasa en el ámbito puramente de la ciencia? La ciencia es un proceso complejo, ¿no? Nos permite reconocer que está estructurada en esa complejidad por lo que nosotros denominamos dimensiones. Estas dimensiones, que son las que tenemos aquí, teórica, procesual y actitudinal, van a constituir, por un lado, el cuerpo conceptual de conocimientos a través de la parte teórica, con la parte de los datos, la formación de conceptos y teorías, los principios. Por otro lado, vamos a tener un modo de producción de ese conocimiento. Ese modo de producción se logra a través de la observación, la experimentación, la investigación, la formulación de hipótesis y también una modalidad de vínculo con ese saber, que tiene que ver con la parte actitudinal. Esta dimensión se va a basar en la relación que tenga ese investigador al momento de investigar, no solo desde las acciones que él realiza, sino también con los otros. Esta ciencia nosotros la llevamos al aula a través de esa transposición didáctica que seguramente habrán estudiado ya. Esta transposición didáctica nos permite llevar estas dimensiones al aula. Por eso es importante que cada vez que abordemos un contenido tengamos en cuenta en conjunto estas dimensiones. Melina Furman, que quizás la habrán escuchado nombrar, presenta a la ciencia utilizando una analogía con una moneda. A través de esa analogía, Melina Furman dice que la ciencia se puede considerar como un proceso o se puede considerar como un producto. Este proceso lo vamos a vincular con todo lo que mencionamos como dimensión procesual y como dimensión actitudinal. Y este producto lo vinculamos directamente con lo que tiene que ver con la dimensión teórica. Pero, como las dos caras de una moneda, este proceso y este producto tienen que ir en forma conjunta. Este proceso, ¿por qué va a ser importante? Porque va a estar estrechamente vinculado con algo que también vamos a ir trabajando, que tiene que ver con la autonomía. ¿Por qué? Porque todo lo que yo adquiera a través de los procedimientos también me van a servir para aplicar y abordar otros contenidos, estos contenidos nuevos, ya que la ciencia se renueva en forma permanente. Esta autonomía es sumamente importante
para el abordaje de nuevos contenidos. Otra cuestión que sería interesante tener en cuenta acá es lo que nosotros denominamos metaconceptos. Volvemos a poner en el centro a las plantas porque es lo que empezamos a trabajar, entonces nos va a ser más fácil visualizarlo. Y definimos a los metaconceptos como conceptos estructurantes que tienen un alto poder de abstracción y generalidad. Normalmente nos enseñan como tal, o voy a enseñar la diversidad. Son de carácter multidisciplinar y pueden atravesar cualquier contenido del área. Nos permiten organizar cuáles son aquellos que nosotros vamos a trabajar. Bueno, va a ser diversidad, interacción, unidad y cambio. Algunos de ellos se vinculan directamente, como por ejemplo unidad y diversidad. Prácticamente los vamos trabajando en forma simultánea. Si tengo que ver lo que es la diversidad en relación a las plantas, podría tener solo como ejemplo plantas con flores o sin flores. También podría tener lo que podemos clasificar a las plantas en hierbas, arbustos y árboles, solamente como para poner un ejemplo. En el caso de la unidad va a tener que ver que esta amplia diversidad, en el caso de las plantas, como que trabajamos como unidad. Y bueno, que en ellas vamos a encontrar partes como la raíz, el tallo y las hojas. En el caso del cambio, podría ser el ciclo de vida, los cambios estacionales. Y en el caso de la interacción, es la relación con el mismo ambiente y podría ser, por ejemplo, la nutrición en el caso de las plantas. Y entonces, bueno, ¿cómo hicimos nosotros para cuidar a que nuestras semillas se pudieran desarrollar y pudieran generar raíces, tallo, hojas? Y la relación con los seres vivos, en el caso puntual que estuvimos viendo en el video que inició esta clase, podrían ser las mariposas como relación directa con las plantas. ¿Cómo encontramos esto en el diseño? Yo les voy a poner un ejemplo, después ustedes van a buscar más ejemplos. A ver si podemos ampliar esto para que se vean mejor. Vamos a buscar, a ver si podemos correrlo un poquito. Entonces, miren, vamos a marcar con un color lo que podrían ser ejemplos vinculados con las dimensiones. Si recordamos, teníamos 3 dimensiones: teórica, procesual y actitudinal. Si fuera una dimensión teórica, bueno, podrían ser, por ejemplo, acciones que pueden realizarse sobre los objetos. Si fuera una dimensión procesual, comunicar resultados, usar instrumentos sencillos de manera convencional. Ahí tendríamos el ejemplo de la lupa. Y si fuera con respecto a la actitudinal, los valores, y acá tendríamos, por ejemplo, respetar diferencias físicas, formas de vida. Sí, vamos a poner con una D, así después se acuerdan que con eso vimos las dimensiones. Si fuera en el caso de los metaconceptos, podríamos tener, por ejemplo, un metaconcepto que yo les decía que siempre la diversidad y la unidad van relacionadas, porque tenemos que comparar las mismas partes entre distintas plantas. Bueno, yo tendría que saber las partes de las plantas, raíz, hoja, tallo, para compararlas en distintas plantas. Acá tenemos acá vamos, para no elegir otra vez plantas, pero cambios y permanencias físicas y de gustos a lo largo de la vida de las personas. También podríamos tener acá el ejemplo de las plantas o de los animales a lo largo de la vida. Y si tuviéramos que trabajar la parte de la interacción, podría ser reconocer la interacción del hombre con el mundo vegetal, o la interacción, por acá hay alguno que tiene que ver con los
a ver que no lo encuentro, la interacción de los objetos entre sí, acá, objetos y materiales, que también tiene que ver con la parte de interacción. Lo mismo podríamos hacer con los otros contenidos que tienen que ver con la parte social y de juego, así que bueno, esa es la tarea que les dejo pendiente para empezar a vincular los contenidos propios de la ciencia con lo que nos propone el diseño curricular.